Muchas gracias, Cine Tonalá, por recibirnos un día más. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan hoy. Es un placer que sigan con nosotros en estas búsquedas que hacemos en el seminario. Quiero empezar presentando a nuestros invitada y a nuestro invitado de hoy. Voy a leer brevemente para que sepamos a qué vamos y con quién, y de la mano de quién. Voy a decir también, antes de presentar a Diego, que está aquí a mi derecha, que el título de esta mesa, que es La oscuridad de la sala de cine, espacio de luz para un callejón sin salida, es un título no ideado directamente del seminario, sino tomado de un texto de Diego, que publicó en octubre del año pasado y que nos pareció que es lo que estábamos buscando, ¿no? Nos parece un poco de esperanza, digamos. Diego nació en Monterrey en 1980, es reportero y escritor que ha llevado su ejercicio de la crónica al mundo cinematográfico. Entre sus libros destacan El cártel de Sinaloa, Nosotros somos los culpables, Slim, me quedé ahí, Un vaquero cruza la frontera en silencio y La guerra de los Zetas, mientras que como director ha realizado El alcalde, La muñeca tetona, El valiente B, La muerte solo una vez, Vaquero del mediodía y la docuserie 1994 que está en Netflix. En FICUNAM está su más reciente producción documental, que es La montaña, espero que tengan oportunidad de ir a verlo. Diego también ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en México, el Ariel de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, el de Artes Literarias de la Universidad de Nuevo León y un reconocimiento especial del World Justice Project por su labor como comisionado de la verdad de Oaxaca en la investigación de tortura, desapariciones y ejecuciones cometidas por autoridades. También ha creado series para HBO y Netflix, está estrenando también una reciente. Pero no vamos a hablar hoy de lo que hay en Netflix. También ha coescrito guiones de filmes como La libertad del diablo con Everardo González y Ruido de Natalia Beristain, y participado como productor ejecutivo de A plena luz de Alberto Arnaut, El norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella y Las letras de Pablo Chavarría. Ha sido becario de Rockefeller Foundation, Pulitzer Center y Sundance Institute. Sus libros y filmes han sido traducidos y exhibidos en una decena de idiomas y en más de 50 países. Es socio fundador de la productora Bengala y de Detective. Vive en el norte de México, donde trabaja de manera independiente, y es un honor que nos acompañes, Diego. Un honor. Y bueno, ahora voy a presentar a María, a quien conozco desde hace tantos años y que también me alegra tanto que esté con nosotros hoy. María es crítica cultural, últimamente firma como activista cultural, no lo voy a dejar pasar. Así te vi en Nexus y así lo voy a dejar. Desde 1998, María ha publicado reseñas y ensayos en una diversidad de revistas culturales y medios como El País, Nexos, Letras Libres, La Tempestad, Código, Aperture, Otra Parte y Campo de Relámpagos, entre varios. También ha colaborado en numerosas publicaciones y catálogos en México y en el extranjero para museos y fundaciones, entre los que destacan el MUNAL, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Fundación Jumex, Moderna Musit, Tate Gallery, Museo de Arte Contemporáneo de Gante y America's Society. Quiero además decirles una cosa muy, muy rara, pero en un momento estuvimos en un seminario juntas del Instituto 17 de Estudios Críticos, y la primera persona que me hizo pensar en la idea de la traducción como un mecanismo entre el autor, la distorsión, la palabra y la herencia de las historias fue María. ¿Te acuerdas que hiciste eso? Siempre me lo quedé pensando y cada tanto leo un textito que se publicó de aquel taller y me sigue encantando, porque en la idea del vocabulario y de la palabra y de la imagen hay algo que siempre hay que seguir visitando. Así que bueno, habiéndonos presentado, les agradezco enormemente que estén con nosotros y vamos a empezar con esta idea de la oscuridad de la sala de cine como un espacio de luz para un callejón aparentemente sin salida.
No sé si tiene salida o no, en realidad. Entonces, bueno, para entrar a esta conversación, quiero darles un poco de contexto. En octubre del año pasado, Diego estuvo en el Festival de Cine de Morelia y publicó un artículo que para mí fue muy lindo de leer. Fue como si tiraba todas las ideas en ese espacio que te da el periódico Milenio, donde quedaban expuestas esas preocupaciones en las que circulamos en el seminario, alrededor de qué estamos haciendo, qué vamos a hacer con nuestros espacios, cuál es nuestro rol como programadores y como exhibidores y como gestores culturales, y las películas como herramienta de trabajo. ¿Qué hacemos con el cine de las manos? En las manos. Vamos a seguir revisitando un poquito un par de ideas de esas notas, pero en este seminario que se llama El Público del Futuro, quiero empezar haciendo esta pequeña introducción. Vamos repasando durante los días, durante los años, esa idea del espectador, ¿no? Ayer hubo un momento muy interesante en el que estaba aquí una gerenta de marketing, una directora de distribución de piano, ¿no? Esther, que es divina, y en un momento decía, bueno, pero ¿quién es el espectador, no? Entonces, aquí hemos hablado del espectador desde esa pregunta, ¿quién es? Hemos hablado, jalando desde el título, por ejemplo, Aida Bueno, que es una antropóloga, pensadora maravillosa, decía, bueno, a mí lo que más me gusta de estar en este seminario es que cuando pienso en el público del futuro, apelo a que ese público sea aquel que cuando ve el uso de los cuerpos y la violencia y lo que hace el cine construyendo imaginarios, se pare de la sala y se salga. Ayer también hablamos de ese espectador como la posibilidad para que nosotros, programadores y gestores culturales, nos indignemos a su nombre por lo que reciben, por lo que ven, por cómo no son considerados. Aquí también, este año, con una charla de un cineasta increíble que se llama Nail Satalá, de repente visitamos la idea de ese espectador estimulante para los creadores como una mirada viva, que ante un cine que descontrole fuera de las narrativas homogeneizadas, sea objeto de mucha emoción y de mucho deseo de crear discursos distintos. Y en este artículo, en esas exploraciones, cuando hablas de esa idea de lo que viste en Morelia, en donde contextúas un contexto que parece un callejón, y al final en las películas hay una traducción, hablas del espectador como testigo, ¿no? O sea, el espectador que aquí repasamos como, por ejemplo, hay una cosa que está cruzando transversalmente este seminario, que es la descolonización de la mirada, que tiene que ver con eso, ¿no? Si vives viendo que violan a las mujeres y se va naturalizando, que ya ver una mujer golpeada en el cine parece que ya te entra directo, ¿no? Ya ni te lo preguntas, ¿qué hacemos con los cuerpos? Todos los perfiles, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de los indígenas, de las negritudes, de las otredades. Ayer también hubo un embate contra la idea de los nichos desde la perspectiva del marketing, pero un espacio real también donde hay que pensar en los nichos porque finalmente son comunidades que terminan por ser necesarias. Con esto termino la introducción, digamos, como en esas posibilidades, ¿no? Pero esta charla parte de esa pequeña provocación que viene ahí del espectador testigo. Del espectador testigo ¿de qué? ¿De cómo? ¿De cuándo? ¿De nosotros qué podemos hacer con eso? Desde la idea del suceso cultural, desde la idea de contar con el cine. Entonces quiero empezar con María para que nos hable un poco de este panorama y de este posible espectador testigo. ¿Qué está pasando? Y creo que por tu trabajo, María, sería interesante empezar con la idea de las políticas culturales, y o sea, no de una política pública específica, sino de la idea de qué estamos haciendo, de dónde está nuestra comunidad y de qué es testigo este espectador en este tiempo presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Ni más ni menos, Paula, o sea, todas las preguntas del mundo y no tengo respuestas. La verdad, tengo, en efecto, como Paula dice, mi tema, yo llevo muchísimos años escribiendo crítica de arte, artes visuales y escénicas principalmente. Y hace algunos años empecé
empecé a abandonar la crítica de arte por muchísimas razones, que no cabe aquí pues adentrarme en ese universo, pero me empecé a pasar más como a la crítica institucional y la crítica de las políticas culturales, concretamente en México, y desde hace muchos años, no solo en este sexenio, pero cada vez más, digamos, estoy en eso de observar cómo, o sea, supongo que la discusión aquí tiene mucho más que ver y es más interesante como desde el trabajo independiente, pero yo estoy muy clavada en cómo desde el Estado se proveen espacios, discursos, experiencias que siempre son, mi sensación ha sido cada vez más fallidas, fragmentadas, incompletas, parciales. Por ponerles un ejemplo de algo que leí hace poco, la organización Fundar, que es este espacio de análisis e investigación, hizo un recuento sobre las infraestructuras culturales en México y me dejó helada, es decir, la infraestructura, o sea, estrictamente digamos, edificios y espacios donde se programan actividades diversas, está repartida de una manera, como es evidentemente fácil de imaginar, de una manera brutalmente desigual, pero brutalmente desigual. Es decir, la infraestructura desde las políticas públicas ocupa espacios completamente, bueno, urbanos desde luego, pero y sobre todo zonas donde de por sí hay, o sea, Paula, lo siento, pero voy a hablar de Consuelo Sáizar porque me gusta mucho este ejemplo. Es decir, Consuelo Sáizar, que fue la directora de lo que todavía era Conaculta, ella era una mujer, es una mujer muy culta y muy interesada en los libros y en la literatura. Y entonces ella fue y fundó un espacio que se llama, hasta la fecha, la Ciudad de los Libros, en la Ciudad de México. Es decir, las bibliotecas, recogió 5 bibliotecas en lo que es ¿cómo se llama este lugar? La Ciudadela, exacto, gracias. Tengo un poquito de fallas de memoria tremendas. Bueno, en la Ciudadela abrió la Ciudad de los Libros, es decir, puso 5 bibliotecas en la Ciudad de México, el lugar que más bibliotecas tiene del país. Y ahí fue y puso 5, no una, 5. Esa para mí es la mentalidad clásica de un funcionario cultural en México. Es decir, seguir prolongando un estado de cosas deficiente, completamente discriminatorio hacia poblaciones en las que no hay nada. Cuando uno pregunta, ¿por qué la gente no va al teatro? O sea, es una pregunta retórica dolorosa. La gente no va al teatro porque no hay teatro a dónde ir. No existen esos espacios, no existen, o sea, lo de Fundar me lo reveló, es decir, el 60% de la infraestructura está puesta en lugares donde ya hay infraestructura, por ejemplo. Y entonces, claro, estamos hablando de territorios gigantes en este país que están hoy no solamente controlados por lo que se llama crimen organizado, cosa que es muy dudosa y muy debatible, pero toda esa zona de absoluta abismo de seguridad y de políticas públicas en general, o sea, no estamos hablando de la cultura, pero estamos hablando de todo, obviamente, y ahí no hay nada. O sea, de esos desiertos estamos hablando. Entonces a mí nunca, o sea, no puedo evitar conmoverme siempre, pero para mal, digamos, cada vez que un funcionario tiene una idea genial. O sea, a mí esas 2 palabras juntas me erizan los pelos. O sea, ya de entrada digo, uy, ¿de qué se va a tratar esta nueva idea genial que tienen nuestros funcionarios y que nunca aterriza realmente estos programas que tendrían que estarse haciendo, que es descentralizar definitivamente el acceso a la cultura y por lo tanto, en efecto, crear públicos nuevos y trabajar de otras maneras? Entonces, bueno, yo hablo desde ahí inevitablemente y para mí entonces el espectador es ese espectador, casi diría terriblemente, tristemente virgen, un espectador que no ha ido nunca al cine, que nunca ha pisado o ha cruzado la puerta de un museo, que no va al teatro. Entonces, desde las políticas públicas, yo siento que en muchísimos lugares, afortunadamente, hay esfuerzos independientes maravillosos,
que suplen muchas veces esta función estatal que tendría que estar ocurriendo, porque yo sí creo que las dos cosas tienen que suceder a la par. O sea, hay que abrir espacios desde las comunidades, digamos, de manera autónoma e independiente, pero el Estado no puede desentenderse de su función esencial, que es proveer también acceso a la cultura. Entonces, veo eso, o sea, como un primer apunte. Gracias. Perfecto. Y sí, venimos hablando, ayer hablamos de acceso, hablamos, sí, y hablamos, fue muy interesante, porque en un momento era como, pero el IMCINE está apoyando cineclubes, pero el IMCINE está apoyando como estos proyectos. Y en un momento se hizo una tensión en esa idea de, bueno, ok, eso es una linda iniciativa, pero una iniciativa no es una política cultural. Vamos a guardar eso tantito. Para regresar, apareció esta idea del espectador virgen, que es finalmente al que todos nosotros queremos hablar. Aquí hay proyectos de Chiapas, de Oaxaca, de distintos, de Michoacán. Tenemos un archivo fílmico precioso de un cineasta que era Dominique Jonard, que no sé si alcanzaron a ver su obra, que es divina. Ahora hay un proyecto en Morelia precioso para rescatar su trabajo, que era un trabajo con niños y comunidades, en zonas en las que los niños hablan de armas, en zonas donde hay una serie de realidades que parece que de repente se descolocan de las preocupaciones o de nuestros roles o de lo que tenemos que hacer. Y ahí, digamos, vamos a empezar por el callejón sin salida en este México y vamos a ver dónde está la luz. Diego. Gracias, Paula, Isabel, mucho gusto, María, y un gusto también estar aquí con ustedes. Pues voy a ir un poco al momento en el que escribí este pequeño texto. Es más una impresión, un texto de una cuartilla que lo hice en octubre del año pasado, muy conmovido porque en la programación de la sección de largometrajes de ficción vi 5 de las 8 películas digamos, sin tener un cálculo ni nada, sino como que azarosamente yo iba a presentar un work in progress de la montaña justo y a trabajar otras cosas. Y mientras estaba viendo la mayoría de las películas de la programación que todas tenían un abordaje sobre la realidad y temáticas muy contemporáneas, ¿no? Y que me fueron como generando una serie de inquietudes, de reflexiones, de alivio. Pues yo soy periodista esencialmente, yo trabajo con la realidad, soy una persona realista en ese sentido, ¿no? Y ser realista en estos tiempos y en este mundo, pues es ser pesimista, ¿no? Entonces yo habitualmente tengo mucho escepticismo, tengo la curiosidad que debe tener un periodista, un documentalista, pero fundamentalmente soy escéptico. Y al estar viendo estos ejercicios desde la ficción, donde la realidad se abordaba de una forma que me parecía muy eficaz para comprometer al espectador, ¿no? Para no quedarse solo en lo importante que es el juego creativo, el juego estético que implica el cine, sino que también hay algo que me parecía que comprometía al espectador y que lo volvía necesariamente alguien que no puede salir ajeno de la sala de cine a lo que acaba de ver. Y en el conjunto de las 5 películas, muy distintas en la forma, pero ese fondo sentí yo, ¿no? Con mi contexto personal, con una peculiaridad también, porque a mí me tocó como reportero cubrir muy diariamente, muy incisivamente pues periodo, sobre todo inaugural, que ocurrió entre 2006 y 2011, de violencia extrema, ¿no? Nuestra democracia, pues los que son de aquí de México lo saben, ha sido mucho más terrible que cualquier dictadura latinoamericana, ¿no? Desde que estamos en democracia en México ha habido una gran cantidad de ejecuciones, de desapariciones,
de casos de tortura sistemática que en números son superiores a los de cualquier dictadura latinoamericana, ¿no? O sea, a mí me ha tocado como reportero, me tocó sobre todo ese momento, digamos, de estallido de violencia, y lo pensaba en aquellos años siempre como cronista, que sobre todo trabajo texto e imagen, pero en aquella época te escribía mucho y buscaba junto con otros cronistas tratar de romper primero que nada la manipulación que había, porque en toda guerra o en el discurso de guerra que creó el entonces presidente había esta idea inicial aceptada por casi el 80% de la sociedad en México de que era una guerra de verdad, cuando no era una guerra, era un manejo político de una crisis de legitimidad y de avanzada para proyectos económicos. Era romper ese consenso de que había una guerra. Y luego, después de eso, tratar de generar una empatía con las víctimas. Tardamos muchos años en que las víctimas tuvieran un reconocimiento como tales por parte de la sociedad. Los periodistas muchos periodistas nos sentíamos muy rebasados por la indolencia que normalmente había, ¿no? Cuando escribía sobre alguna masacre en esos años, la reacción era de que en algo andaban, que se lo merecían, y había realmente una situación muy angustiante para nosotros. Finalmente ocurrieron algunos movimientos, como el Movimiento por la Paz, que dirigió Javier Sicilia, con otras víctimas, que empezaron a cuestionar esa narrativa, y digamos, hoy en día hay ya una conciencia un poco más clara, se crearon leyes de víctimas, hay comisiones de víctimas, todo un aparato que, por cierto, pues casi no es decorativo y es inoperante en términos reales, pero se llegó a la conciencia de la sociedad ese tema de las víctimas. No siento que, o no he sentido que todavía hay ese registro todavía más empático, y por eso mi experiencia en las salas de cine en Morelia el año pasado, yo no iba con estas preguntas, con esta inquietud, como que yo ya había claudicado en que pues era difícil de lograr un compromiso de la sociedad ante esto, pero al ver estos ejercicios tan bien realizados, tan bien contados, desde formas muy distintas, cada una de las 5 películas que me tocó ver, quedé como muy cautivado y con esa esperanza de que a final de cuentas el cine podía ser una posibilidad de generar ese descubrimiento, esa empatía que necesitamos para poder resolver esta crisis puntual que vive México por una serie de cuestiones geopolíticas y demás que no voy a desarrollar aquí, pero que también es muy contemporánea por la nueva forma en la que nos comunicamos, la nueva forma en la que nos relacionamos con la información, con el entretenimiento, con la reflexión, con estas pantallas chiquitas que casi todos ustedes están viendo ahorita en sus teléfonos. O sea, a partir digamos, de esta nueva configuración de este dominio de la pantalla pequeña sobre nuestras miradas, creo que estamos también en un desafío donde la pantalla grande, donde la sala, donde la colectividad reunida para ver algo que además está hecho con una búsqueda estética, pero también me parece en estos tiempos con una implicación ética muy importante, se vuelve muy significativo, muy relevante, y por eso pues escribí esa pequeña impresión que agradezco ahora que Paula e Isabel pues hayan retomado, que a mí se me había quedado por ahí, y que genere pues una conversación aquí con ustedes. Muchas gracias, Diego. Justo jalaste un hilito. Yo agarré el artículo y saqué todo lo que en el momento que lo leí dije, esto está buenísimo. Ahora encuentro aquí donde lo apunté, pero justamente planteaste eso. Lo voy a citar a ti para darle la palabra a María, porque en la idea de suceso cultural, en eso que describes, en esa idea carente, o sea, queda claro lo que tenemos como contexto, me parece, ¿no? Con ese pequeño repaso, y te agradezco esa cosa linda de cómo compartes tu sorpresa en una sala de cine. Yo también soy muy escéptica. De hecho, ayer que decían, no, pero es que entonces hay que legislar, y yo decía, bueno, pero en un país que no se cumple la ley,
creo que en la sociedad civil tenemos otras oportunidades y yo que lo pienso. Voy a leer rapidísimo esta notita porque tiene que ver con eso. Decía, quizá el callejón tiene salidas en la oscuridad de las salas de cine. Cierto pulso, incluso filosófico, palpita y busca reunir en las grandes pantallas lo estético con lo ético a través de ficciones realistas en ese momento que son la crónica de nuestro tiempo. Y me encanta que hayas retomado esa idea de lo ético. Porque en la idea del suceso cultural, en el panorama ¿no? de una noción de cultura en lo que hay algo que es cuestionable, por no decir otras palabras, ¿qué pensamos de eso? O sea, ¿qué hay en esa experiencia? Estos temas más grandes que la vida misma. Sí, no, estoy de acuerdo en que se tendría que hacer todo, o sea, incluso legislar, digamos. ¿Por qué no? Pero siento que estamos hablando de un territorio de cosas pues que no se pueden regular, que no se pueden casi ni nombrar, o sea que es el arte. Y yo también soy muy escéptica, te escucho, Diego, y pienso, sí, creo que nos estamos tardando, pero es comprensible, o sea, en que nos caigan estos 20 del país en el que estamos viviendo y hacia dónde va, con un futuro muy poco esperanzador. Hoy, disculpen, pero hoy, por ejemplo, oí con Carmen Aristegui a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, hablar del proyecto que se inaugura en 2 semanas, que es las subastas para abrir ya por fin los territorios del Istmo de Tehuantepec a las grandes corporaciones y empresas para realizar 11 polígonos o 10 polígonos industriales, como si estuviéramos en el siglo XIX. Es casi increíble que se esté hablando de esto hoy, de invitar al mundo a invertir en México en 11 polígonos industriales en un territorio virgen, otra vez, en la selva. Y ella decía, es el momento perfecto, tenemos una sociedad en paz, tenemos un país, no estamos endeudados, este es un gran país, es el momento perfecto para abrir por fin el transísmico. Solo quiero decirles que es un proyecto, como bien dijo un poco Diego, anunció, es un proyecto que lleva queriéndose hacer toda la época de la transición, toda la época de la democracia. Lo intentó hacer Zedillo, lo intentó hacer Fox, era el plan Puebla-Panamá, lo intentó hacer Calderón, lo intentó hacer Peña Nieto con las zonas libres de mercado. ¿Y quién lo va a lograr? López Obrador, que es el único que se atrevió a hacer lo que tenía que hacerse para hacer una cosa así de siniestra, que es poner al ejército en el sureste mexicano. Entonces, bueno, en efecto creo que estamos en shock y que a poco las narrativas, desde la estética y este cruce privilegiadísimo de la ética y la estética, que es el arte, va a empezar a llegar ahí todo esto que todavía es, creo, que nos rebasa por todos lados. O sea, yo no lo puedo casi ni creer. Y entonces, en efecto, no va a venir del Estado que van a abrirse estos espacios para que el espectador ideal que tenemos, que somos nosotros mismos también, porque es eso, nosotros somos, de pronto estamos de un lado o del otro, pero somos estos espectadores deseosos de que este cine, este teatro, estas artes nos hablen de esta realidad que nos está empezando, que nos lleva mucho tiempo rebasándonos y que cada vez más, ¿no? Entonces, no sé qué estoy diciendo, pero Diego, me diste este pie como de hablar de nuestras realidades, porque no solo es México, evidentemente es una cuestión pues, de los países antes llamados del tercer mundo, pero específicamente de Latinoamérica. ¿Y qué esperamos del arte, ¿no? Y dónde nos colocamos los que tratamos de que
que sí ocurre el suceso cultural y que el suceso cultural sea también el medio por el cual nos hablemos unos a otros, porque creo que eso es lo que estamos necesitando. Sí, es que de eso va un poco, ¿no? Un poco yo en la mañana me hice unas notitas y pensaba en eso. Uno, en la idea de documentar, en la idea del registro, ¿no? Y es parte de la celebración de que nos acompañes. Y desde esa idea pesimista, desde esa dureza que tiene convivir con la realidad, ¿no? Ya voy a decir una cosa loquísima, bueno, casi que me va a dar pena, pero mi psicóloga es los viernes a las 7:30. Y entonces yo ahí en terapia, ¿no? Y en un momento, hablando de cualquier otra cosa, me dice, es que Paula, no olvides la realidad. Así de, bueno, menos mal voy a terapia que me lo recuerda, porque es tan bonito vivir en la ficción y es tan bonito el universo del cine y es tan bonito, ¿no? Y yo además, claro, caseteando todo el día, hijo, sí está álgida la cosa, ¿no? Dirían en Puerto Rico está áspero, muy áspero. Pero también pensaba en eso, en el trabajo que hacemos, en lo que nos reúne aquí, en lo que es de verdad bonito, en lo que es de verdad necesario, en lo que es de verdad chiquito, pero que en este seminario hemos ido construyendo que también cada una de esas acciones en este como mare magnum, digamos, es necesario, es importante. Y claro, de lo que habla María es de que la producción cultural, digamos, ya no la producción cinematográfica, aunque estamos en un festival de cine y tal, está dando cuenta de lo que significa este presente. Pero esa producción cultural la tiene muy difícil, ¿no? Y esa idea, ¿no? Esa idea de una oportunidad crítica y esa idea de documentar, cuando lo pensamos en el espectador testigo, ¿no? ¿Qué más nos puede proponer, Diego? Sí, o sea, creo que o sea, tiene razón María, o sea, que el tiempo da una perspectiva distinta, ¿no? de todo este estallido de violencia, este colapso humano pues, que hay en el país. Pero quizá a lo mejor no lo remarqué como debía. O sea, el registro periodístico más o menos se hizo, la documentación posterior no, o sea, casi estuvo a la par de todo esto, el activismo de grupos con el Movimiento por la Paz y sobre todo luego de muchos grupos de buscadoras permitió esta conciencia. Pero lo que a mí me cautivó muchísimo fue que lo que estaba viendo era cine, era una propuesta artística, pero esa propuesta artística estaba generando también un compromiso, sin dejar de ser arte, sin ser un panfleto, sin ser un documento, sino realmente una búsqueda artística. Y eso, o sea, como que, y yo lo sentía y volteaba alrededor pues, con la audiencia y conversaba después con gente que había visto algunas, y esa conmoción me parecía pues muy emocionante, por eso lo reivindicaba, ¿no? En cierta forma, ¿no? O sea, hay esta idea que yo también trato de reflexionar bastante, que Guy Debord planteó en los años 60, de cómo bueno, muchas ideas en realidad en su libro, pero me voy a detener en una que a mí me gusta mucho pensar a la hora de hacer mi trabajo, y es él habla que ya después de las guerras mundiales, o sea, el sistema tiene que reconfigurarse y para que la desigualdad y la injusticia que son estructurales y el sistema las necesita porque si no no funciona y no pretende realmente combatirlo, contrarrestarlo, hace falta entretener a la masa, ¿no? Hace falta que en una pantalla haya algo que contenga esa inquietud inevitable de cuestionar su entorno, de cuestionar la desigualdad, de cuestionar la injusticia, etcétera, etcétera. Desde los 60 lo plantea él, ¿no? Y él sobre todo, o sea, hablaba de la pantalla, ¿no? Ni siquiera la televisión, o la pantalla grande, o la pantalla chiquita, que ahora es la que nos domina, sino la pantalla. Y creo que o sea, es algo muy vigente hoy en día. Yo siento que nuestra mente está secuestrada, de verdad, por el teléfono celular, por la pantalla del teléfono celular, donde no tenemos
donde tenemos como una enajenación porque estamos supuestamente viendo el mundo, pero el algoritmo en realidad lo que nos marca es pues un mundo muy delimitado, muy acotado, y a final de cuentas te estamos viéndonos en un espejo. O sea, yo tengo la sensación de que cuando estamos en el teléfono estamos viéndonos a nosotros mismos y estamos ignorando lo que hay alrededor, en lo inmediato y no se diga en el horizonte, ¿no? Entonces, por un lado, ese es un planteamiento que creo que sobre todo como periodista siempre trato de tener consciente. Pero por el otro, cuando me involucro en el cine, o sea, pienso también en la posibilidad del cine como una forma de sublimación, ¿no? del alma, ¿no? Sublimación humana. Pero también normalmente pienso que esa sublimación en estos contextos tiene que ser una sublevación también, ¿no? O sea, porque hay otras teorías que refutan a De Boris, que necesitamos el ocio, necesitamos la evasión para poder vivir, y tiene sentido en términos psicológicos. Cualquier psicoanalista también, qué raro que la tuya te diga que vuelvas a la realidad, porque la mía me dice todo lo contrario. O sea, es para mí como esa problematización de cómo le compartes a alguien tu mirada sobre algo que estás documentando o que estás imaginando, pero que le vas a compartir con un respeto por su capacidad estética para apreciar algo, pero sin ignorar que también hay un contexto y que también hay una responsabilidad pues social. Yo sí la debo tener. Yo sé que igual y en ciertos ámbitos del arte no está bien visto eso, pero y puede sonar demagógico, pero yo la siento. Yo vengo digamos, de este entorno periodístico. Entonces creo que eso fue lo que a mí el cine me da y lo que me genera de expectativa. También quizá como veníamos de la pandemia, veníamos también de liberarnos del confinamiento que se diseñó, este estado de excepción global donde todos estábamos encerrados, teníamos miedo uno al otro, no queríamos ni tocarnos, como esa situación, como que también la experiencia, salas de cine llenas ahí en Morelia, quizá también esa cosa colectiva que yo espero que sea a donde dialécticamente nos lleve este momento de individualismo exacerbante, de encierro que tenemos. Yo digo, la dialéctica de la historia lo plantea así. Yo espero que en unos 15, 20 años regresemos, o sea tanta la necesidad ahora sí del colectivo, de la congregación, de la discusión, de pensar colectivamente y desde la diferencia. Y el cine me parece la guarida perfecta para ir sembrando esa posibilidad, ¿no? No, yo ya la relación sublimación, sublevación, ahí estamos. Sí, exactamente, ahí estamos. Justo ahora que ha estado Ruido, bueno, estuvo en los cines y ahora está en Netflix. Yo tengo que decir con mucha pena que la vi en Netflix, pero tengo algunos amigos, amigues que me han dicho, qué oportunista, ¿no? Natalia Beristain. Y yo, bueno, pues entonces estamos agregando una acepción nueva y maravillosa a la palabra oportunista, porque realmente creo que es por fin poner por escrito o aquí arriba o en el escenario lo que necesitamos saber de nosotros mismos. O sea, me parece que este tipo de cine, sin yo ser para nada una experta en cine, mi primera referencia siempre es más bien el teatro, pero que son hermanos, primos hermanos, definitivamente, es esto. O sea, entiendo a Diego, no todo el arte tiene que ser, que tiene que tener esta mirada, esta perspectiva social, política, en absoluto, ¿no? Se siguen de pronto haciendo arte abstracto, por ejemplo, y qué felicidad. Yo creo que tiene que existir todo y haber cabida para todo. Pero en nuestras realidades tan brutalmente golpeadas, creo que por fin empezó a aparecer este cine, y en las artes visuales, a lo mejor incluso desde antes, está esto de
de la función del artista, digamos, que también es ese primer espectador que se ve en el espejo, definitivamente, de la función del artista de no rehuir a lo que tiene delante y que es más urgente y más necesario de tocar, ¿no? Desde la estética. También creo que nos estamos desviando, pero por ahí iría. Tengo una amiga pintora maravillosa, precisamente pintora abstracta, que se llama Magali Lara, que ella tiene una teoría que me parece fabulosa sobre cómo en realidad la pantalla, que es reciente en un sentido, digo, tendrá ciento cuántos años, es en realidad lo de siempre. El cuadro pictórico es una pantalla, es un rectángulo. O sea, hay algo del rectángulo, digamos, de eso, de poner adentro de algo que podemos manejar hasta llegar a estos extremos ridículos, de poderlo tener en la mano, pero del rectángulo que es el lugar al donde van a parar nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros terrores, desde siempre, ¿no? Entonces, en fin, creo que la oscuridad de la sala provee además un ambiente inmejorable para una experiencia que al final de cuentas es individual. O sea, aunque la hagamos en colectivo, es individual, ¿no? Por eso el arte no va a, como dicen los políticos, es que por fin el arte va a restaurar el tejido social, y va a hacer que, ¿no? Vamos a acabar con la violencia, vamos a hacer… Siento que el arte no sabe hacer eso. Esa no es su función primaria, es hablar, es un poco de uno a uno, ¿no? Es una conversación muy pequeñita, en solitario casi. Claro, uno sale del cine, ustedes son muy jóvenes para saber, pero cuando estaban de moda las muestras de cine, a mí nos tocó, Paula, tú también eres muy joven, pero a Paula y a mí nos tocó todavía el fervor de las muestras de cine, que era salir e irse a tomar un café y hablar de la película. Era el acontecimiento, casi era más importante que haber visto la película en sí, ¿no? La cosa de salir y hablar, pero el momento único es estar tú solito con el otro y sus ideas y sus… en esta pues, comunión, no hay otra palabra, una comunión brutalmente conmovedora y poderosa que es la obra de arte, lo que uno puede tener con la obra de arte. Bien, va muy bien. Todo lo que se está abriendo es como para que duremos horas. Isa va a decir una cosita. Gracias. Ay, pues estoy muy conmovida de escucharlos y ahorita con esto último que dijiste, María, me sentí así como, dije, pues sí, estamos aquí en una sala oscura de cine. Somos parte de este performance justo ahora, nomás que nos permitimos plantearlo de otra manera, ¿no? Y como no estamos ahorita frente precisamente a una película, pero entre personas que nos dedicamos a hacerlo, ¿no? Que ese es parte del quehacer de muchos de quienes estamos aquí. Está muy bueno poder circular la palabra sobre esto que nos atraviesa en un contexto, y creo que en este caso sí es lo que yo sí siento, que ahorita siento que mi corazón se agita escuchándoles y por lo que hemos estado compartiendo en estos días, porque justo pues la propuesta de este seminario de abrazar eso que germina o esas posibilidades de lo germinal, y bueno, sí, en este contexto pantanoso, lodoso, en donde pareciera que eso fuera imposible, por eso cuando pensábamos, y Paula fue quien me compartió el texto de Diego, que además tuve la oportunidad de estar ahí también y de presenciar lo que vivimos en esas salas de cine, y que siento un poco algo similar ahora que estamos aquí en Ficunam, en esa resonancia y en esa necesidad de encontrarnos nuevamente alrededor del acontecimiento cinematográfico y todos los lugares a los que nos puede llevar. Por eso sí creo que es muy valioso en este tiempo sí tener como esa esperanza de que más allá, y como bien lo dices, María, pues es un contexto tremendo, aterrador, pero sí abrazar ese otro lado, ¿no? Entonces, bueno, nada, solo que resueno mucho con lo que dicen y con
las compañeras y compañeros acá, nada más como extender este abrazo solidario de que en medio de un espacio dañado también nos tenemos, ¿no? Como para pensar y repensar, que es parte del planteamiento del seminario, de qué nos significa exhibir cine hoy, compartirlo, acuerpar las salas de cine desde nuestra individualidad, pero viendo colectivamente una pantalla, ¿no? Creo que han tocado un montón de temas que me parecen muy importantes, desde cuestiones filosóficas también, y esta relación con la pantalla que dices, Diego, pero bueno, también retomo mucho este primer impulso que dices. Yo lo escribí porque como espectador me conmoví, y eso también me parece muy importante de cómo estamos tratando de entender nuestros públicos del futuro, nuestros públicos del presente, pero es porque antes que todo también somos espectadoras y espectadores, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, no estoy llegando como a una pregunta precisa, pero nada más como empujar un poco desde el lugar en donde programamos, ¿no? en el seminario, y esta intención de que, a pesar de que es un tema pues sí muy pesado, que sí nos cuesta y que nos duele, ¿no? Nos parece muy importante pues sí no cerrar los ojos a esas realidades, ¿no? y a ver más bien, y aquí quizá puedo formular la pregunta y hacia ustedes, pero que nos la hagamos también todos, un poco como, pues sí, sobre esta parte que se teje desde el pensamiento crítico, desde la posibilidad de articular en nuestro vocabulario la palabra, y si entonces estamos detectando que hay ese resquebrajamiento y esa necesidad de atender cuestiones de política cultural, ¿qué ganchitos podemos tejer? O sea, ¿hacia dónde podemos desplazar también nuestro pensamiento para tratar de avanzar, ¿no? O sea, de una mejor manera articulada, algo así, pero siento que pues que ahí hay, y ya lo decía también un poquito ayer y ya no me extiendo más, esta necesidad de revisar unas partes del vocabulario desde el pensamiento crítico, desde el análisis de ese entorno, de esa realidad, ¿no? Que está ahí pues, atacando, ¿no? Pero sigue la plantita insistiendo en que sí se puede germinar de algunas maneras. Sí. Y pues sí, son muchas ideas, quizá para como aterrizar desde mi perspectiva y retomando un ejemplo que comentaba María de la película Ruido, por ejemplo, que fue una de las 5 películas que vi, y donde me tocó tener una muy pequeñita colaboración con Natalia en esa película, y voy a llegar ahorita a lo que estamos hablando. En el proceso, digamos, de Natalia, que a mí me tocó más o menos seguir mínimamente, para mí fue muy deslumbrante trabajar con alguien que tenía con el temperamento artístico que tiene una directora como Natalia, que empezó con una idea y un ejercicio, sobre todo cinematográfico, en su cabeza, ocurriendo varios años antes de que la película se pasara en pantalla, terminara. Y en ese proceso, como ella fue comprometiéndose a la hora de estar, o sea, ella partió de una idea muy poderosa cinematográficamente, pero al momento de estar desarrollando esa idea, de estar asimilando el contexto en el que su idea circulaba, a mí me tocó ver cómo ella se iba comprometiendo con ese contexto. Y el compromiso era fundamentalmente desde un sentido artístico, que es lo que trataba yo de decir anteriormente, ¿no? De esa necesidad personal, como alguien que te trata de hacer cine también muy modestamente, pero que sobre todo de mirarlo, de que el cine sea la sublimación que debe ser, que sea el ejercicio utópico que debe ser, pero en estos tiempos de pensamiento algorítmico, o sea, el cine tiene, y su ejercicio de pensamiento utópico y su posibilidad de sublimación, tiene la nada descabellada situación de volverse también una sublevación. Y esa sublevación a mí me tocó verla, digamos, en el proceso de una gran directora como Natalia Orenstein para hacer la película que finalmente hizo, que a mí me parece
hermosa dentro de la fuerza de denuncia que tiene, ¿no? Creo que sin menospreciar las otras búsquedas, sin decir que la evasión o sea, que es condenable, ¿no? O sea, no quisiera yo dejar esa idea, pero del cine como una evasión, pero termina, y el arte tampoco tiene la obligación de cambiar el mundo, y es muy riesgoso trabajar con esa idea, porque de ahí al panfleto es una línea muy delgada, pero sí creo que estamos realmente en una situación crítica por la nueva configuración de la comunicación que tenemos, por la hipermediatización, por este narcisismo colectivo. O sea, es verdad que en la sala de cine todos tenemos una individualidad y todos también nos confrontamos de manera distinta con lo que vemos en la pantalla, pero el solo hecho de tener atención durante 2 horas a una propuesta visual, donde hay una idea, donde hay una reflexión del mundo, y estar ahí juntos, y sobre todo en los festivales donde al final hay la posibilidad de tener una conversación y una elaboración en colectivo, eso es cada vez, o sea, eso es muy raro de tener hoy en día, ¿no? Porque nuestra manera de relacionarnos con la pantalla es muy individualista, exacerbadamente individualista, mucho más que en la época de la televisión, de los 90 y todo eso. Estamos en una situación que yo creo que sí es necesario romper de alguna forma para mirar la realidad nosotros mismos y de manera también colectiva, ¿no? Bueno, no sé, tampoco dije nada puntual, pero quería seguir dando vueltas sobre la misma idea. No, pero me parecen necesarias. Yo lo primero que pienso, ahora que dejé hace un poquito, después de la Cineteca, la gestión y intenté volver a producir, y he estado produciendo, hay una cosita que me llama la atención, que ahorita voy a atar, pero es como, claro, esas 2 horas, o sea, yo siento que la pelea, ¿no? que la batalla, que la resistencia, ¿no? A mí de repente siempre me pongo nerviosa cuando pienso en la pantalla como un espacio de resistencia, ¿no? Como un espacio de sublevación. Pero claro, luego, ahora que estoy produciendo 2 documentales y pienso en la directora de uno de ellos, que lleva 4 años, a partir de un suceso tremendo que pasa en su familia, que pasó hace 8 años y tal, para que en esa hora y media, ¿no? Ese cineasta o esas cineastas o estas voces comprometidas desde la idea de la producción artística o desde la generación de un proyecto en el que se van comprometiendo porque cada vez no hay de otra más, es para que transite a un espectador que también queremos que sea un espectador comprometido. El espectador testigo, sí, pero el espectador crítico, sí. Y jalo un hilito para hacer nuestra última provocación, y yo creo que abrimos esta conversación porque odio, pero tenemos tiempo limitado y yo que quiero filosofar siempre horas. Pero la nota de la que partimos decía un poco, el mundo ha diluido en este momento sus capacidades reflexivas. Estamos en hipermediatización y polarización, eso creo que ya lo dejamos claro. Lo que cuentas de la Secretaría de Economía diciendo es un momento ideal para México, porque aquí no hay deudas, ¿no? Yo esa idea de los otros datos, bueno, me enloquece por segundo, pero esa idea, esa reflexión es la que nos ponía en esta noción o en esta imagen de un callejón sin salida, que sí tiene una luz, y decías ahí, ¿no? Como estas películas o esta experiencia del espectador testigo, una certeza dialéctica de que es posible hablar desde las diferencias y pensar críticamente y no rendirse ante lo que sucede, ¿no? Era parte de esa idea conmovedora, y creo que es parte de esa idea, ¿no? Esa idea, esa certeza dialéctica que apuesta a esa idea de los vocabularios, a esa un poco idea también que Isabel nos sugiere en su reflexión. ¿Es posible? O sea, tenemos todo en contra. Esa es la verdad. En la pandemia circuló, tal vez les llegó por ahí, una encuesta. A mí me fascinan estas encuestas, pero esta era como de Singapur, preguntándole a la gente como que hicieran un ranking de los trabajos esenciales para sobrevivir, digamos, en un contexto pandémico, pero en la vida.
Y entonces, pues, desde luego hasta arriba estaban los trabajadores de salud, obviamente, los recolectores de basura, los mensajeros. Y en el último lugar, pero además de manera así como aparatosamente consensuada, estaban los artistas. O sea, la última de las labores humanas necesarias es el arte, según los de Singapur. Singapur es una isla y está lejísimos, entonces capaz que están locos. Exacto, en un gran momento de desarrollo. Sospecho que si uno hace esa encuesta en otros lugares, el resultado es el mismo. Lo cual es dolorosísimo, porque además lo cree mucha gente y lo creen, retomo mi territorio, los funcionarios culturales. En la pandemia pues cerraron especialmente fue duro para las artes presenciales, las artes escénicas, la danza, la música, que sabemos todo se paró. Y la secretaria de Cultura decía, pero la cultura nos salvó porque todos veíamos Netflix, por ejemplo. Y lo que era dolorosísimo es no, gracias a la pandemia hubo un recorte, por ejemplo, el 75% del presupuesto en materia de cultura, en todo creo, pero en cultura. Y a mí la reflexión que me quedó y por lo cual retomo la palabra resistencia, esto es un acto de resistencia, es si lo dejamos en manos de los encargados del mundo, esto se acaba. O sea, la pandemia lo que nos demostró es que para los gobernantes y la gente a cargo se puede prescindir perfectamente del arte. O sea, no importa que los museos estén cerrados, no importa que no haya teatros, no importa que no haya lecturas de poesía, el mundo no se acaba, creen ellos. Y sí, en efecto no se acaba de golpe como si tiraras una bomba atómica, pero sí se acaba, sí se va acabando. Si no, eso queda en algún lugar y entonces sí es un acto de resistencia y de sublevación, incluso si el tema de la película o no es abiertamente político o actual, claro que es un acto de resistencia, sí lo veo así, creo. Bien, bueno, vamos a abrir los micrófonos. Yo solamente, pensé en una cosa, yo ya casi ya haciéndome amiga del pesimismo. No, pero siempre me ha alucinado en La Peste, Albert Camus, cuando empieza a explicar qué pasó, siempre dice que eso, ahorita que te escuchaba en esta idea del individualismo, no lo voy a poder citar textualmente porque no me acuerdo, pero un poco lo que dice es esto, ¿no? Como la estupidez insistentemente, de manera continua, disciplinada y consistente, siempre llama a nuestra puerta. Y estamos tan ocupados en nosotros mismos que no nos damos cuenta cuando la dejamos entrar. Ahí la dejo y abrimos las preguntas, pero creo que sí, que tiene que ver un poco con eso. Bueno, yo quería preguntar un poco sobre el tema que estaban diciendo, como de la oscuridad de la sala de cine y en específico al trabajo que haces, Diego, como de desarticular como estas figuras de poder, ¿no? Como lo son los funcionarios, ¿no? Como en el caso del alcalde o otras películas donde incluyes como pues estas razones instrumentadas, ¿no? Que son discursos, ¿no? La pregunta era más como, pues sí, más bien cómo es que abordas y cómo es que te metes, digamos, en esos un poco caminos oscuros, ¿no? Esos callejones sin salida, ¿no? Y bueno, y cómo esto, no sé, podría influir en una conciencia, ¿no? De esa clase política, ¿no? Que toma decisiones. O sea, de cómo abordo, digamos, estas figuras, ¿te refieres? Sí. No tengo una respuesta así muy puntual, pero creo que esencialmente tengo una inquietud, digamos, una curiosidad que
que me hace preguntarme cosas de una realidad inmediata, normalmente, ¿no? Que luego me lleva a hacer revisiones más hacia atrás o a hacer ejercicios de prospectiva, pero como que sí tengo un impulso por lo que sucede, ¿no? Tengo algo ahí que no sé, psíquico, de dónde venga, eso está ahí. Creo que también tengo una disposición a la a reconocer la ignorancia, ¿no? O sea, sí tengo o sea, esa curiosidad me hace también reconocer una ignorancia y buscar en los demás como una explicación, ¿no? Buscar en la persona, o sea, no en un concepto teórico, no en una elaboración, no en un libro, aunque soy lector desde chico, no en una película, sino que me gusta el contacto con la persona, o sea, sí me interesa eso, me interesa esa experiencia humana. Y creo, ahora lo veo en retrospectiva, como que hay ahí una necesidad de una humildad que descubrí que tenía para poder reconocer una ignorancia y entonces entender a personajes que pueden de entrada causarme una repulsión, ¿no? O que pueden causarme sumo interés también por el contrario, lo que sea. Como que independientemente de lo que yo sienta, tengo como una humildad que creo que en el mejor sentido de la palabra, no otro tipo, de decir, no sé exactamente qué es esto y quiero entender. Y finalmente un escepticismo también de todo lo que recojo y de lo que voy sintiendo y lo que voy pensando. Creo que esa es un poco la forma en la que me intereso en este tipo de figuras, y supongo que eso lo siente también la otra persona porque es genuino, no es un discurso que yo he elaborado, todo fue incluso muy intuitivo, o sea, muy impulsivo. Ahora más o menos, y en charlas como estas es que puedo hacer una reflexión de eso, pero me interesa mucho y desde ahí, y me interesa el arte, por supuesto, no me considero un artista, pero sí me interesa el arte, sí me interesa la forma, me gusta ya después de que proceso toda esa experiencia, encontrar la mejor manera, la mejor forma de presentarlo, ¿no? En un texto o en una película, pero debo decirlo, es al final, ¿no? Yo sé que, o sea, muchos de mis amigos y amigas directores empiezan más bien por la forma, tengo esta forma, tengo esta idea cinematográfica, tengo esta imagen, y luego ya es encontrar el fondo. A mí me pasa pues, al revés, ¿no? Un poco. Yo, muchas gracias. Me ha volado la cabeza, tengo como 10.000 ideas, ¿no? María, tú mencionabas algo que me cimbró mucho porque dices, bueno, tenemos todo en contra. Pero yo te respondo, la resistencia siempre tiene todo en contra, ¿no? Por eso es resistencia. Y justamente, pues de todo esto, creo que lo que más me ha apapachado es lo que nos dice Elisa, de que en estos espacios que aparentemente no tienen, se vuelven callejones sin salidas, pues nos volvemos una comunidad que se brinda como una luz, ¿no? Un apapacho de luz. Y yo pensaba justo en lo que mencionas, Diego, acerca de que más allá del cine de ser una sublimación, también debe de funcionar como una sublevación, ¿no? Y justo como que me llegaban ideas así de convergencias, porque yo pensaba ahorita en el sector, por ejemplo, de ciencia y tecnología, pues nos enfrentamos justo a lo mismo, ¿no? Pero además no es del sexenio, como menciona Ana María. O sea, cada sexenio, ¿no? Y nos regresamos, si quieres, también hasta, bueno, yo me regresaría nada más hasta a la mitad de carrera, aunque es lo que me ha tocado ver. Es siempre estar como luchando contra los recortes y contra el golpeteo todo el tiempo, ¿no? Y estar prácticamente mendigando para que no te voten. Y lo que sí coincido completamente contigo ahorita es en el momento, en el contexto que tenemos, es yo siempre había visto este machetazo y este ataque a la comunidad, pero nunca había visto que nos impusieran en la mesa directiva del CONACYT a un miembro de la Sedena, a un miembro de la Marina, ¿no? Y que de momento nos dijeran, bueno, ¿sabes qué? Tienen plena libertad de ejercer la investigación que quieran, pero vamos a dictarles líneas prioritarias de investigación, porque entonces las personas que trabajamos con investigación básica, con ciencia básica, es decir, que bueno,
¿quién va a determinar qué es una línea prioritaria de investigación, ¿no? A lo mejor tú, miembro de la CNE en la Marina, consideras que trabajar con evolución pues se vuelve un absurdo, no tiene sentido ahorita para el momento que tiene el país, y entonces pues te saco, ¿no? Y justo yo pensaba, bueno, ¿por qué no hacemos como nuestros espacios de apapacho más amplios buscando estas convergencias? Yo lo comentaba mucho con los colegas, si cada sexenio tenemos que estar rogando, ¿no? ¿Por qué no vemos más allá y nos salimos de la comunidad de la ciencia y nos vamos también con los artistas, ¿no? Que es lo que estaba pasando ahorita en la Francia de Macron con toda la cuestión de las pensiones, y que inició justo por los recortes a las personas que estaban directamente dentro del arte. Es una propuesta que me surge, seguir legislando, que es muy cansado, como siempre dice Paula, es cansado, te seca el alma, pero pues mientras una comunidad más amplia tienes, el apapacho es más grande y te permite resistir, porque yo siento que sí somos comunidades que no tienen otra alternativa que la resistencia, y que a lo mejor no logres un cambio que puedas ver tú, pero pues yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? A lo mejor lo que nos toca hacer es seguir generando filas de resistencia y así hasta la extinción, porque es lo que nos queda hacer. Muchas gracias. Nada más sobre esto, definitivamente, creo que entre más seamos, mejor. Lo de la ciencia es terrible, pero por ejemplo, como que los científicos la tienen un poco más fácil en el sentido de que salen y dicen, a ver, sin la ciencia no habría vacunas, por ejemplo, no salvaríamos vidas. O sea, la ciencia tiene una utilidad que es muy tangible, ¿no? Inmediata. La cultura no. Y entonces siento que nos falta como a las comunidades culturales ese ángulo. O sea, si nosotros mismos no estamos pudiendo defender la cultura, entonces pues está muy fácil que nos recorten y nos recorten y nos recorten. Perdón, pero es que difiero contigo, es que todos mis amigos artistas piensan así, ¿no? Siempre dicen, no, es que vienes del privilegio de la ciencia, es mucho más fácil justificar, ¿no? Y todas las personas que estamos en ciencias, pues, mis amigos matemáticos y físicos dicen, ajá, o sea, ¿tienes idea de cómo intento defender que me financien en investigación matemática? O sea, nadie te cree que tiene un beneficio inmediato como tú, biólogo, que a lo mejor te dedicas a las vacunas. O sea, no es cierto, yo lo veo en ese sentido. Y yo le decía, a lo mejor es un poquito también combatir esta cuestión de clichés que tenemos, en la que mis amigos de sociales y humanidades dicen, no, es que los científicos son muy cuadrados, ¿no? Y mis amigos de ciencias naturales y exactas dicen, no, es que los humanistas son bien cursis, ¿no? Y yo siempre estoy más bien tratando de apelar, trato de vivir mi propia humanidad, disfrutando cada faceta que tengo, ¿no? O sea, es que yo digo, no, yo no me encuentro aquí y acá, o sea, sí trato de abarcar mi humanidad tal cual. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he estado como reflexionando mientras hablan, como con esta metáfora de la oscuridad y la luz, y me ha sido inevitable pensar en la opacidad de los procesos del cine, en lo que oculta y en lo que muestra, ¿no? Entonces pienso en estas películas que se asumen como proyectos políticos que pretenden implicar al espectador, y pongo otro espectador aquí que soy yo, que es la espectadora desencantada, que mientras más conozco los procesos del cine, más me desencanto y veo que estas películas que se pretenden activistas esconden un montón de maltrato laboral, de prácticas elitistas, jerárquicas, y entonces pienso como que me parece loco y absurdo que lo que era más oculto para mí cuando yo era ignorante de la industria del cine, disfrutaba más las películas. Ahora soy más escéptica, me entero de cosas que digo, prefiero no haber sabido esto y disfrutar la película plenamente. Y entonces, o sea, como en todo este ecosistema que hemos abarcado, para mí los exhibidores, y bueno, como paréntesis, los animadores, son de mis favoritos del ecosistema, porque hacen esta cosa como de realmente amar y disfrutar y compartir las películas. De los realizadores, estoy profundamente, pues sí, eso, desencantada, ¿no? Y entonces pienso que en esta cosa de romantizar el poder del cine y no sé qué, cuando el cine se va a ver a sí mismo y sus prácticas nefastas, y vamos a ponerle luz a eso también.
Bueno, pero es muy interesante tu planteamiento. Sí, yo también, bravo. Es que quería decir algo muy rápido porque sí. está encadenado a lo que salió aquí antes. Y Sí, un antes de poco brincar a eso. en diálogo eso nomás, que justo creo que ahí viene también una parte de desnudamiento, si se puede decir, a sinceramiento, desde cada una de nuestras personales y muy íntimas lugares de cómo asumimos política y éticamente nuestro lugar, de cómo queremos ser parte de este ecosistema, y creo que en todos lados hay cosas que observar, ¿no? Entonces justo esto de decir, no, es que los científicos, entre comillas, lo tienen más fácil, que claro, obvio, no es así de simple, o sea, no, para nada, pero justo de ese también a mí me provoca lo que te escucho, Dani, como también de, ya no nos echemos la bolita de un lado a otro, ¿no? Como que todos los lados tienen y tenemos implicaciones, ¿no? Pero ese desnudamiento me conmueve mucho porque creo que tiene que ver justamente con la posibilidad de dialogar y de que entre nuestras diferencias abramos la palabra aun cuando hay cosas muy decepcionantes y muy tremendas, ¿no? Por allá sí. Y mientras llega el micrófono, yo nada más digo de lo que acabas de decir. Yo no puedo disasociar esa reflexión que me parece pertinente, necesaria, el narcisismo en el universo creador del cine. O sea, Camus apenas tiene razón, o sea, sí es tremendo. Pero no lo puedo disasociar de un contexto en el que la producción cultural tiene una serie de desventajas. O sea, ser cineasta, digo ya, cuando empezamos este seminario entendiendo que hoy en día es más difícil, aparentemente, o no sé, ser promotor o ser gestor cultural que ser director o productor de cine, ya es como, bueno, la paradoja, el cine siempre ha tenido una paradoja, vivimos en una eterna paradoja, son solo contradicciones, y tratar de abstraer algo de ahí termina siendo personal y termina siendo en lo personal lo político, pero nada, me parece que esa reflexión y esta reflexión tiene que ver con los contextos, y en esos contextos, ¿no? Esa idea de hablar de las diferencias, esa idea de sabernos, de entendernos, de escucharnos, de otorgar ciertos espacios, no desde un lugar de tolerancia, porque a mí la idea de la tolerancia me molesta profundamente como concepto, porque parte de tener que aguantar lo que no toleras, digamos. Entonces, otra paradoja, ¿no? Otras dicotomías completamente falsas. Pero bueno, nada, o sea, decir que, o sea, yo sí entiendo perfecto lo que dices, y entiendo perfecto también que eso es parte también de un contexto y de una herencia y de un sistema del sálvese quien pueda finalmente, ¿no? Pero creo que sí, que la conversación desde una idea ética es necesaria, indispensable, y de entender también esa idea del suceso cultural como parte de un organismo que habita con la ciencia. O sea, no hay cine sin ciencia, no hay ciencia sin creatividad, no hay creatividad sin ciencia y sin tecnología, y la hipermediatización y el horror y el espanto de las redes sociales y de la homogenización no existe sin ciencia y sin tecnología y sin matemáticos y sin programadores y sin artistas y sin creadores y sin escritores. Y eso sí es un ecosistema que se magnifica y se desmagnifica dependiendo también de en qué estamos y para qué estamos, pero vincula. Y es importante en este momento de tanta polarización reflexionar también en esa idea, ¿no? Porque es parte de los desencantos. Un comentario súper breve, perdón, porque también me interesa muchísimo lo que dices. Eso se llama, eso tiene un nombre, eso se llama patriarcado, y eso se tiene que caer. O sea, sí creo que hay que encontrar formas de también que la producción artística se dirija hacia esto que estamos diciendo, o sea, maneras de trabajar que no tienen que ver con jerarquías, porque creo, digo, las pocas veces que he estado en un set de cine he salido aterrorizada del régimen militar que supongo que se necesita para hacer una película, pero que conlleva muchísimo maltrato y formas casi de explotación. Entonces eso tiene que cambiar. Y quisiera que no te desencantaras del cine mismo y de las películas, porque
ojalá están un poco más allá. Yo querría creer que la obra de arte está más allá, pero cambiemos esas cosas. Y están cambiando, exacto. Sí, perdón, ahora sí. Me detona muchísimas reflexiones todo lo que estamos hablando ahorita, el comentario de Dani. Como vivir desde dentro la realización, o sea, es como mi día a día, y como él es el cuestionarse la forma en la que hacemos las cosas, y lo que dice el compañero, ¿no? O sea, al momento de resistir, todo se pone en tu contra, pero es como, ¿sabes? También un impulso a decir, bueno, si están en mi contra es porque algo estoy moviendo, ¿no? Y como me detona también mucho la reflexión, como todo lo que dijo Dani, dentro de la realización, sí, o que ya lo que sabemos muchos de los que estamos ahí, que cuestionamos, pero también esta distancia que hay con el público al que queremos llegar, estas películas que se dicen representar cierta realidad y querer dar voz a los sin voz, y o sea, siento que muchas veces pasa esto en el cine como activista, como querer solucionar o cambiar el mundo. Entonces mi pregunta o mi reflexión es cómo utilizar, porque evidentemente hay una distancia entre los que hacemos, los que estamos detrás de la cámara con quien queremos retratar, porque está muy complicado quererse sentir como ya parte de, y no, yo ahora soy o zapatista o soy el término que sea. Entonces, ¿cómo flanquear o cómo trabajar con esa distancia también con las temáticas que queramos tratar? Porque el cine es muy, muy, muy poderoso, pero también en ese poder conlleva una cosa súper que puede destruir y puede decir, malditos cineastas vinieron aquí, nos extrajeron, o sea, nos extrajeron nuestra historia y la aprovechan, ¿no? O sea, un Everardo que me da clases en la escuela, me dice, es que también nos subimos en esta moda no sabes cuántos trabajos me ofrecen, porque yo hablo del narcotráfico y de la violencia, y sí quieren más y más y más, y la plataforma de allá y la de allá, y porque eso ahorita vende, ¿no? O sea, y lamentablemente nosotros nos aprovechamos de esto y vivimos del dolor de los demás, y se me hace así súper fuerte, ¿no? Y no sé, por ahí. Sí. Agregando un poco a la, digamos, reflexión que hacía Paula sobre, por un lado, la enajenación del artista, ¿no? Ese narcisismo creativo que pues es lo genial y que hay que tolerar, entonces todas las arbitrariedades porque es el genio que está trabajando, entonces hay que aguantar. Y lo que decía también María sobre pues una condición patriarcal evidente que afortunadamente se está pues desafiando, se está resistiendo, y creo que va muy bien todo el movimiento. Yo agregaría un tercer elemento, digamos, que tiene que ver con las condiciones en las que se hace pues una película. Voy a ser autorreferencial porque pues no me siento tan conocedor de otras experiencias, pero justo ahora, por ejemplo, yo tengo una película aquí en Ficunam, que es una película que se llama La Montaña, que la filmé con María Seco, una fotógrafa. Ella y yo nos subimos a un barco porque los zapatistas me pidieron subirme a un barco y registrar con ellos su travesía. Yo, sin saber nadar, paso de peso, con problemas de un golpe en la cabeza. Y fue una película que hicimos, pues filmamos María y yo 52 días en el barco, haciendo sonido yo, data, una experiencia en la realización pues maravillosa, linda, en la proporción que a mí me gustaría siempre hacer todos mis trabajos, ¿no? Yo obviamente después ya vino todo el proceso de edición con Miguel, que fue fascinante, y pues toda la postproducción con todo un equipo y demás, pero con esa proporción mínima, básica, humana, y que creo que se transfiere en la pantalla, que eso es lo más importante. Yo creo que esas estructuras de poder están ahí, y por otro lado, también estoy ahora, pues se está presentando una serie documental que digamos va al otro extremo, es una plataforma, pues es donde hay un trabajo que me tocó dirigir a mí, pero hay 100 personas que participaron,
que fue en tiempos vertiginosos, pero desde el principio, o sea, por lo menos en mi caso, yo tenía claro que no me puedo involucrar en un proyecto, aunque sea una plataforma, aunque sea muy atractivo, aunque lo que sea, si no me apropio yo de alguna forma de la idea o tengo una conexión realmente personal. Ninguna cosa de las que he escrito ni de las películas que he hecho, en las que he colaborado, no tiene nada, si no hay una conexión íntima, personal, no la puedo hacer. Yo no puedo trabajar, yo necesito sentir esa conexión. Y es un poco extraño porque ahí pues es la industria ya, y es esta industria del streaming, pues, un poco del cine también, es más vertiginosa, digamos. Pero creo que si tú como director o como productor también, como estás consciente de estas tres características del sistema patriarcal en el que vivimos, de que no se puede justificar un abuso o una arbitrariedad a alguien porque es genial, y de que además sabes que estás trabajando para una industria, que estás trabajando para un sistema y que a esa industria a final de cuentas no le importa tanto cambiar las cosas como te interesa a ti cambiar las cosas, me parece pues una manera de encarar esta opacidad que me parece que es fundamental, que yo todos los días también la cuestiono en mis procesos de trabajo con mis equipos y debo decirlo también, no es una defensa, no es nada. Yo disfruto mucho y tengo que asumir la posición de director porque si no, hay muchas cosas, sobre todo en estos procesos de producción industriales, ¿no?, que tienes que encarar, pero donde en mi caso yo trato de tener esa conexión íntima, trato de establecer esos procesos de una forma donde la inteligencia, donde el talento, donde el esfuerzo sí es colectivo, sí es compartido, sí hay una discusión en cada una de las etapas en las que se va haciendo una película o una serie documental, que es lo que me ha tocado hacer a mí. Y normalmente estoy contento con el proceso, y para mí lo más importante siempre es el proceso en el que hago una película, en el que hago una serie documental, que el resultado en sí. O sea, si yo no disfruto el proceso, si yo no lo vivo, no cuenta. Y bueno, eso me ha llevado, tengo una serie documental atorada con un estudio grande de streaming porque querían cambiar toda la perspectiva, y yo estoy peleando, casi lo voy a hacer con otros recursos porque no estoy dispuesto a sacrificar la visión que tengo, aunque sea la industria, aunque sea lo que sea, aunque estén en Estados Unidos y en Los Ángeles. O sea, creo que uno tiene que, no tiene que ignorar, ni tiene que ser naif y decir no existe estas tres cosas que se viven en el proceso de realización o de producción de una película, y encararlo. Y yo creo que se va cambiando también. Yo voy encontrando experiencias de otros amigos, directores y productores, donde van cambiando también estas dinámicas, hay más conciencia. Estamos lejos, no digo que ya, pero sí hay un cambio en esa conciencia, y por supuesto que por último nada más, digo, por si queda la duda, yo ni soy zapatista, ni soy, yo soy un forastero incluso del cine. Yo soy un periodista que me metí hace unos años aquí al cine documental y me siento todo el tiempo medio aventurero, experimentando cosas, aprendiendo de gente como Everardo, como Emiliano Altuna, de Lucía Gajá, de muchos directores y directoras que sí son directores, digamos, en forma, que sí tienen ese anhelo, ¿no?, que yo no tengo. A mí lo que me interesa es contar historias, tener una búsqueda artística, tener un compromiso social, sin duda, pero más allá de eso no me considero tampoco activista. En mi siguiente vida ojalá que sí lo pueda hacer. Gracias, Diego. Pues voy a tener que pedir a María una última reflexión y vamos a tener que parar porque el tiempo es… Hay una buena noticia, que creo que nuestra siguiente conversación se va a ligar muy, muy lindo con esto. Entonces es parar tantito para estirarnos, para seguir la conversación. ir al baño y vamos a seguir, pero sí, sin duda que hay que
tratar de cerrar un poquito esto que ha estado tan lindo. Y claro, escuchamos a María ya, pero que no nos Sí, sintamos pero, de que ya, pero yo basta. sí, o sea, yo sí, bueno, vivo, pienso, mamo, sueño cine. Pero las atrocidades que suceden a nombre del cine son atrocidades. O sea, sí es atroz. O sea, yo tengo amigas y amigos y desde guionistas que trabajan en su casa y la padecen, y exhibidores que la padecen, y en el medio amigas, jefas, compañeras, colegas en burnout. O sea, sí es real y sí es parte de la agenda. No es la norma. No tiene que haber necesariamente un proceso violento para hacer una película. No es necesario, de ninguna manera. No es un sistema que necesite ciertas formas que transgreden lo básico del respeto para que exista una obra maravillosa o una obra genial. Es una deformación sistémica en la que tenemos que mantener el dedo insistiendo en que lo atroz no tiene cabida en los procesos, por ejemplo, que acaba de describir Diego. Compromiso, amor, te juegas la vida, buscas una historia, puedes trabajar 10 años, 12 años, 8 años para esa hora y media con un compromiso y una convicción y un amor inabarcable, ni en esa hora y media, y el proceso es valiosísimo y no tiene por qué pasar. Definitivamente, aunque parezca que el sistema lo valida, el sistema se puede ir a la mierda directamente con todo y esos complejos. Yo con eso me despido y le paso el micrófono a María. No, pues, yo también me despido con esto. Gracias a todos, a todas por estar aquí. En efecto, al compañero, la línea es muy delgada. Las líneas son muy delgadas en todas estas fronteras entre, sí, el cine hecho con amor. Si vieron La montaña, no cabe la menor duda de lo que se trata eso. Y lo ves, la hora y media dura un poquito más. ¿De qué se trató? El proceso es transparente, creo que de eso se trata. Y la sobreproducción de series de narcotráfico que son abominables. Entonces, bueno, hay que tratar de ponerse del lado de la línea que nos hace sentir mejor, creo, es lo que toca hacer. Les agradezco mucho su tiempo, Paula, Isabel, Diego, qué gusto compartir esta mesa contigo. Bueno, gracias a todos. 2 minutitos para tomar aire, como decía Isa, tal, y seguir con la conversación, con una mesa muy preciosa con participantes que están acercándose. Muchas gracias a todas, todos, todes.